porque ellas, viviendo en Cuba, están muy lejos de cómo se vive en Cuba. Porque cuando la gente se vea cómo vive esta gente y cómo vivía cuando salía hablando esto, con piedras, ni con palabras, ni por la vía diplomática. Lo que queda es plomo. Te lo está diciendo ella. Tengo buena puntería y estoy entrenada militarmente. Pues usted está llamando a que cuando hay un cambio, uno de los objetivos sea su casa. Como esta señora que habla de cero violencia, como esta señora que habla de cero tolerancia, puede vivir en el mismo país donde hay hoy al menos más de 1000 cubanas que tienen a sus presos, a sus hijos presos por solo pensar diferente. Esas mujeres no tienen derecho a que no se cometa sobre ellos sobre ellas una injusticia. Claro, meterte preso a tu hijo, Mariela, no es una injusticia. O sea, que tú no sepas qué darle de comer a tu hijo mañana, siendo tu madre, no es una agresión. En aquella maravilla que hay gente que recuerda que era bueno en Cuba, porque los rusos mandaban latas de comida, porque había ladas, viajes, vacaciones y no sé cuánto, y en la bodega te vendían 32 productos. En aquella época ya mi madre sufría la angustia de cómo llegar a fin de mes. ¿Cómo será ahora? ¿Cuántas madres hoy, ahora mismo, no saben qué va a comer su hijo en la tarde? ¿O qué va a comer su madre? ¿O qué va a comer su abuela? Esas no son mujeres de Mariela Castro. No, porque esas piensan diferente. No son de la cúpula. Esa es la igualdad en logros que se quiere imponer. Esa es la igualdad que termina en tiranía para imponerla. Esa es la igualdad que hace rico a esta delincuente, que vive en una mansión que no la trabajó ni la pagó y es un búnker de una cuadra que hasta tiene un hotel. Esa es la igualdad, porque yo quiero quedarme después como esta misma persona que habla así, hablando del CNC, cómo es capaz de hablar de esta otra forma con los estudiantes de la Universidad de La Habana cuando se estaba tratando el tema del conflicto en la Franja de Gaza, de Israel con Palestina. Miren cómo habló, póntelo ahí. Sino que no tenga la humanidad en pleno siglo XXI todavía herramientas para defenderse los pueblos de situaciones como estas. La humanidad sigue protestando, la humanidad está indignada, pero lamentablemente con palabras, con gritos, no vamos a cambiar la situación del pueblo palestino. Las posibilidades diplomáticas parecen estar agotadas. Las Naciones Unidas han demostrado ser otro instrumento del imperialismo, pero no es suficiente. La intifada tiene un valor simbólico de la resistencia palestina, pero ya al imperialismo no se le puede confrontar con piedras, ni con palabras, ni por la vía diplomática. Yo no estoy hablando en nombre del gobierno cubano, yo estoy hablando desde mi sentimiento personal de ciudadana del mundo. Yo creo que ante situaciones como esta, ya hay que hacer presiones mucho más agudas, mucho más radicales. El pueblo palestino resiste y es un ejemplo en la historia para otros pueblos oprimidos. Pero nosotros no queremos que mueran más palestinos. Nosotros no queremos que sigan asesinando niños, mujeres embarazadas, personas... Déjalo ahí. Esos mismos que estaban ahí escuchándola a ella, yo sé que van a ver este video. Antes de darle a ellos otra visión sobre lo que está diciendo esta esbirra, esta tirana, yo quiero que ustedes vean a quién está defendiendo Mariela Castro. Porque tú no tienes su ideología, tú no tienes su fe, tú no tienes su cultura. Así que mira lo que ellos dicen que van a hacer con todos nosotros, incluyendo a Mariela Castro. Póntelo ahí como habla un parlamentario de Hamas. التي ستفتح
عواصم العالم بأسره وعما قريب ستفتح روما كما فتحت القسطنطينية ببشارة نبينا محمد صلى الله عليه وسلم. وإذا كانت اليوم هي عاصمة الكاثوليك أو الصليبية التي أعلنت عداءها للإسلام، ستكون عاصمتهم نقطة متقدمة للفتوحات الإسلامية التي تنساح في أوروبا كلها، ثم تلتفت إلى الأمريكتين بل إلى أوروبا الشرقية. Para ahí. Este terrorista está hablando que hay que exterminarnos a todos los que no somos del Islam, empezando por Roma, le dice él, la cuna de las cruzadas, del cristianismo, y que hay que exterminar esa cultura, no solo en Europa, sino en las dos Américas, donde nosotros estamos, donde está Mariela. A Mariela la coge este tipo de Hamas y la guinda, la decapita, después de torturarla, pues hasta que la apedree. Eso haría un terrorista con Mariela, la que está diciendo hoy que hay que ayudarlo a ellos. Es de la imbecilidad, es de la estupidez y la tontería de la tiranía. Ella está defendiendo quien juró acabar con ella, incluyéndola a ella con toda la cultura occidental como ella lo es. Que la hija de Mariela es homosexual, no, un homosexual para esta gente lo empalan, búscate qué cosa empalarlo, búscalo. Un homosexual, esta gente lo torturan antes de matarlo. Bueno, la hija de Mariela es homosexual. Mariela defiende a los homosexuales. ¿Cómo puede el CNC defender a Hamas? ¿Cómo puede el CNC defender a un radical del Islam? Fundamentalista. ¿Cómo pega eso? Porque es antiamericana. Porque aunque el conflicto sea en Israel, hay que hablar de imperialismo, hay que hablar de presidente Biden, hay que hablar de capitalismo. Sí, Hamas son radicales, son extremistas, pero ellos llegaron por la vía de la diplomacia, de la democracia. Ellos llegaron por el voto y tienen el parlamento y tienen el gobierno de Gaza. Hamas es quien está hoy gobernando en Gaza. Así que el ataque a Israel, el ataque terrorista a Israel, aunque haya sido por Hamas, está siendo por el gobierno actual de la Franja de Gaza. Eso es importante que se sepa, para que no se desvincule. Tú puedes ser palestino y no ser de Gaza. Los que más han sufrido, y no ser de Hamas, los que más han sufrido con Hamas son los propios palestinos que están en la Franja de Gaza, que los tienen sometidos y como rehenes. Sí. Muchísimos civiles han muerto porque los ponen delante los terroristas de Hamas. También Hamas, tal cual el Partido Comunista de Cuba odia a los cubanos, Hamas odia a los palestinos porque los ve flojos. No tienen el temple de lo que ellos quieren hacer con el mundo. ¿Y qué quiere hacer? ¿Contra qué es que está peleando ya no Israel? La cultura, la civilización occidental está peleando contra estos terroristas. Mira cómo piensa. Tú, estudiante universitario, que a ti te gusta mirar, a ti te gusta escuchar las dos partes. ¿Te puedo caer bien o no? Te invito a que investigues de quien te están hablando que son buenos, que hay que ayudarlos, que pobrecitos. Mira cómo piensan también de ti. Eso es lo que está defendiendo ella, ya te lo puse aquí. Pero después yo quiero, no solo habló de la arrogancia, sino que dijo que no había quedado otra opción que la violencia, que la guerra, que todo había fallado. Eso es lo que dijo Mariela. Y lo que más me gustó fue cuando dijo, yo no hablo como gobierno. ¿Cómo alguien puede, directora de un instituto, que no tenga nada que ver con el Estado, como ella se vende, pretender que alguien piense que ella habla como gobierno? Ella sabe que es la hija ella es la dinastía Castro. Y ella sabe que sus palabras se toman como gobierno. Porque en Cuba quien gobierna es una familia. Familia de la cual ella es una líder. Porque ella es una hija muy querida del tirano de Raúl Castro.
Así que ella está en la dinastía Castro. Tú eres la hija de Raúl. Raúl tampoco es gobierno y es el que manda. Porque quien gobierna en Cuba es una familia a la cual tú eres parte. Por eso ella tiene que aclarar eso. Pero no quedó ella atrás. También estaba la hija del Che Guevara, Aleida Guevara. Y miren esta pieza, miren lo que dice Aleida. Lo peor es que están los cascos azules. Es decir, se supone que es un ejército de Naciones Unidas que es para proteger a la vida, no para favorecer la muerte. Cuando mi papá llega en 1959 a Gaza, había ido a Egipto, estaba Nasser en el poder, y Nasser lo invita a ir a Gaza. Y la conversación que él tiene con los dirigentes palestinos de ese momento la recoge un periodista palestino de la época, porque desgraciadamente él no escribe sobre ese momento, pero algunos compañeros que estaban vivos todavía hablaron con este periodista y fue muy interesante lo que dijo, porque ellos le mostraron ya lo que estaba ocurriendo en Gaza. Esto viene de hace muchos años. En los años 40 empieza la primera acción de Israel contra Palestina de forma masiva para hacer una limpieza étnica. Por tanto, son más de 247 aldeas que tienen que salir de su lugar y llegar a Gaza. Y ya vivir allí millones de personas en un pedacito de tierra. Así que estaban hacinados, ya había problemas en el 59 sobre eso. Cuando papi llega, ellos le enseñan la situación, pero lo que dicen que él dijo es que no quería ver eso. Él quería ver dónde estaban las fábricas de armamento para defenderse y dónde estaban los lugares donde se estaba preparando el pueblo palestino para la resistencia. Desde lejos nosotros podríamos decir un montón de cosas y las decimos y tenemos que decirlas, pero es como dice Mariela, hay que ir a algo más. Y ya yo se los dije, yo soy médico, estoy retirada ya, pero todavía mis neuronas funcionan, así que soy médico pediatra y puedo actuar, no hay problema ninguno, pero además de eso disparo bastante bien, tengo buena puntería y estoy entrenada militarmente porque vengo de una escuela militar. Por tanto y demás, estoy a su disposición. Miren cómo ella ha descrito tan bien, tan normal, tan natural, que el vínculo con los terroristas en Palestina de Cuba es desde el mismo 59 y que la reacción del Che Guevara, el asesino de su padre, fue: no me enseñen la desgracia, enséñame las armas para combatir esto. O sea, por la violencia, por la fuerza. Pero no solo eso, sino que, claro, y aquí viene algo que dicen las dos. Las dos están preocupadas por el hacinamiento en Palestina, por el problema de los niños en Palestina, por la injusticia con el que no tiene, porque la ONU vira la cara y se hace cómplice con el silencio de lo que pasa en Palestina. En Cuba no hay madres que no tienen, que están sufriendo injusticia hoy. Claro, de Cuba la ONU no vira la cara en complicidad con estos tiranos. Claro que sí. En Cuba no van ni los cascos azules para que la gente coma, como se hace en Palestina. Pero no, ellos tienen ojos, ellos tienen voz para mirar y para defender lo que pasa en Palestina. Porque como bien dicen las dos, al estar de lejos es difícil. Porque ellas, viviendo en Cuba, están muy lejos de cómo se vive en Cuba. Las dos, viviendo en Cuba, están muy lejos. No pueden entender, no saben la magnitud del sufrimiento del cubano porque no lo sufren. Se alejan hasta donde viven para no verlo. Pero las dos también concluyen. Habló de cobardía. ¿Qué más cobardía que reprimir a un pueblo indefenso? Matar de hambre a un anciano que dedicó toda su vida a trabajar para esa sociedad. ¿Qué más cobardía que eso? ¿Qué más cobardía que hablar de intervención, de ocupación y tener ahí la base naval americana y no darle un ultimátum a los Estados Unidos para que se vaya? No, la ocupación es en Palestina. En Cuba no. En Cuba están ahí, yo grito, pero no digo nada. ¿Qué más cobardía que eso? Después de levantar esos estandartes de independencia, soberanía, no intervención, no ocupación. ¿Qué más cobardía que eso? Humanidad. ¿Cómo pueden hablar de humanidad
estas dos señoras, si se les puede llamar así, cuando están viendo morir a un pueblo y lo que hacen es alejarse y mirar la cara a otro problema, a otro conflicto, en África, en Asia, Latinoamérica, Medio Oriente, en Cuba no pasa eso. ¿Qué humanidad hay en estas dos personas? ¿Qué humanidad hay que otras madres hoy tengan que mirar esto, ellas indignadas por lo que pasa en otro país, como si en Cuba no fuera peor y por más tiempo? Bueno, pero ellos hablan de herramientas. Se acabaron las herramientas, como se le acabaron al cubano las herramientas. Ya no tiene herramientas el cubano para pelear, sino se las quita a ustedes. Ella habla de burguesía, hoy, que están mandando a Cuba hasta Lamborghini. ¿Qué más burguesía que la que se está ahora manifestando en Cuba con la competencia de quién tiene mejor carro? ¿Qué más burguesía que esa? ¿Qué más burguesía de los enchufados? Ninguna de las dos ha aportado nada a la sociedad. ¿Qué más burguesía de eso? Hablando de enriquecimiento, de acumulación original del capital. Eso es un concepto marxista. Pero en vez de hablar de ahorro, en vez de hablar de trabajo, ¿verdad? En vez de hablar de herencia, pues habla de la explotación, de la expropiación. ¿Y qué ha hecho los castristas? ¿Qué ha hecho esta señora para vivir donde vive? ¿Con qué trabajo lo pagó? ¿Cómo pagó el carro que tiene? ¿Cómo paga lo que come? ¿Cómo paga los viajes que da? ¿Qué más burguesía y qué más acumulación original del capital por medio de la violencia, la estafa, el robo, la corrupción que los Castro? ¿Qué más ejemplo que eso? Y esos son los que se ven cuando la gente que hoy no tiene que comer vea como esta gente están viviendo ahora, dejándolo morir a ellos. Señores, yo se los digo y se los digo conscientemente, parte del orden, escuchen esto, parte del orden que va a haber que imponer en una Cuba libre va a ser garantizar que esta gente sean sometidos y no linchados. Escuchen esto, si usted está en esta guerra y no está preparado para cuando la gente en Cuba salga, si no hay orden, todas esas casas van a ser saqueadas, todas esas casas van a ser rotas, a toda esta gente los van a arrastrar. Busquen lo que hicieron con Gaddafi. Si no hay un orden, si la gente no está preparado para que tenga un liderazgo que imponga el orden, la tranquilidad, la gobernabilidad, la masacre va a ser fuerte, porque cuando la gente se vea cómo vive esta gente y cómo vivía cuando salía hablando esto, mientras los otros no tenían nada, lo más mínimo, cómo vestirse, la tradición de comerse un pedacito de puerco en Cuba, al menos esta Navidad va a ser difícil, este fin de año va a ser difícil de cumplir por muchos. El alimento más ordinario que puede tener un cubano, arroz, frijol y cerdo o huevo. ¿Cómo tú comes eso en Cuba? ¿Desde cuándo no lo comen tanta gente? Bueno, pues en ese momento, si no hay orden, si la gente no está consciente de que debe imperar el orden, esta gente va a tener que correr mucho. Y claro, como habla de que se acabó la propaganda, de que se acabó la diplomacia, las dos hablan, se acabó la diplomacia, se acabó la palabra, se acabó la denuncia, se acabó todo lo pacífico. Hay que entrar en la violencia, hay que entrar en armas, hay que entrar en acciones, una la llama más efectiva, la otra la llama violentas. Yo sé tirar y soy de una escuela militar, para los que pensaban que era civil, ¿verdad? Aleida Guevara, ella ha dicho ahí por su boca, es de una escuela militar. ¿Ustedes creen que la hija de Raúl, que además de tener escolta y además de tener recursos y además de tener técnica y todo militares de vigilancia, de protección, de defensa, ¿ustedes creen que no tuvo entrenamiento militar también? Pues ella está hablando que ella quiere ir a la guerra. Y con eso yo quiero que nos quedemos los que estamos involucrados en esta pelea por la libertad de Cuba. Ellos reconocen que cuando se acaban las opciones
lo que queda es plomo. Las dos están reconociendo que el único idioma que entiende esa tiranía es el del plomo. Porque ¿qué diplomacia funciona con la tiranía? ¿O ha funcionado? ¿Qué propaganda funciona o ha funcionado? Le hace daño, ¿eh? Le llega, le duele, pero no la tumba. Se mantiene, se tambalea, pero no la tumba, está ahí. Y nosotros tenemos que hacer hincapié en eso, hacer énfasis en eso, porque hasta personas que quiero mucho, que llevan toda su vida peleando, tienen en su mente que los tiempos cambiaron y que ya no son tiempos de hablar de bala, de plomo. No, ya eso cambió, mijito. Ya todo cambió, Manuel. Ahora es otra forma. No, cuando lo hicieron tampoco se podía. Cuando lo hicieron tampoco era legal. Cuando lo hicieron también tuvieron que ver cómo lo hacían. Cuando lo hicieron también había una pila de gente que no daba un peso, que lo denunciaba, que lo chivateaba. O sea, nunca fue permitido, nunca fue financiado oficialmente. Entonces, cuando se hizo es porque era lo que llevaba. Y cuando se intentó es porque se sabía que esa era la vía. A nosotros no nos ayuda que nos digan, me gusta lo que tú haces, pero ya ese tiempo pasó. Ahora hay otros métodos. Bueno, los otros métodos, así como Expo Cuba lleva 39 años, los otros métodos llevan décadas que tampoco han dado al traste con que se caiga la tiranía o con que la tumbemos. Así que yo creo que sigue siendo la más efectiva, la única que ellos reconocen, la que ellos son capaces de pedir para Palestina. Pero de esa misma forma nos da a nosotros la confirmación que así como lo que ellos creen que tienen derecho, lo tenemos los cubanos. Y así como el asesino de Che Guevara preguntó en Palestina dónde están las armas, pues los cubanos tenemos que preguntarnos dónde están las armas, dónde están los hombres, las mujeres, quiénes vamos a acabar con el comunismo en Cuba. Eso hay que preguntárselo, porque ella te lo está diciendo. Ahora, por absurdo, hay gente que va a salir o que salió a denunciar. Mira, Mariela, hablando de guerra. Bueno, ese es el nombre. El apellido que yo le quiero poner y que quiero que ustedes se queden es que Mariela ha dicho, como único ellos entienden, que es con plomo. Mariela ha dicho su naturaleza criminal, terrorista, desde niña de nacimiento. Mariela ha dicho que es de una dinastía militar, al igual que Aleida, que las dos son militares y que están llamando al mundo a que se acabó la contemplación y se acabó la diplomacia, que lo que lleva es plomo. Así que nosotros nos asiste el derecho, una vez más, a fundamentar que esa gente se va a ir con plomo, que lo otro es muela y aire frito. Y que esta llamada a la conciencia, que este despertar, que estos argumentos tienen límites también, porque si no nos quedaremos así y seremos parte de lo que criticamos. En algún momento este despertar va a terminar o va a variar, porque gradualmente tiene que irse transformando en lo que nosotros decimos que es la única vía. Y esa transformación gradual, mientras más tiempo pase, pues más lejos estará una acción efectiva. Porque yo estuve hablando de eso unos días atrás y la reacción fue, no, Manuel, no te vayas, aquí nadie habla de irse. Al contrario, aquí se habla de seguir creciendo. Si nosotros decimos que con muela no se acaba, la muela tiene que transformarse en acción. Y si la acción hoy es llamar por teléfono, mañana tiene que ser llegar a Expo Cuba y coger preso a todo el mundo. Si la acción hoy es decirle a Mariela, te van a arrastrar por toda Siboney, porque tú estás diciendo que es por la violencia, y tú estás diciendo que como único se habla contigo, ya tú no quieres diplomacia ni nada, que no sea violentamente, pues usted está llamando a que cuando hay un cambio, uno de los objetivos sea su casa y meterla presa. Y ella está diciendo que sabe tirar. Con lo cual, ahí nadie va a entrar preguntando, ¿tienes arma o no? El que entre en una rebelión en Cuba, el que entre a la casa de cualquiera de los Castro, entre disparando, porque ellos no van a responder ni con diplomacia, ni con palabras, ni con piedra.
ellos van a responder con tiros. Bueno, si no se asustan antes y se echan a llorar, como el padre de Aleida que gritó, yo soy el Che Guevara, le sirvo más vivo que muerto, violando un código de la guerrilla que es matarse antes de caer preso, dejar una bala y matarse antes de caer preso, para no correr el riesgo que sometido a una tortura, delatar a tus hermanos de lucha. Ese código lo violó, el que ella pone como un héroe, su padre, el asesino del Che, que por supuesto, entre otras cosas, odiaba a los homosexuales. Así que es muy simpático que la hija del que odiaba a los homosexuales esté al lado de la que pretende defender a los homosexuales, defendiendo a los que quieren matar a todos los homosexuales de la faz de la tierra, como jamás. Eso es lo que dice ahí, y eso es lo que están haciendo ellos.